Gracias a todos por asistir. Este es un comunicado muy importante, es determinante para tomar decisiones y es importante que la gente, la comunidad sepa la trascendencia que tiene esta reforma hacendaria. Está con nosotros el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Héctor Mario Oliva Galván, el presidente de la Cámara de Propietarios, ingeniero César Fernando Paredes Guerra, presidente de la Federación de Colegios de Evaluadores AC, ingeniero Ricardo Alfonso Cantú Guerra, presidente del Colegio Mexicano de Evaluación, arquitecto Gustavo Reyes Aguilar. En representación del presidente del Colegio de Arquitectos está con nosotros César Javier Flores Garza, el presidente del Colegio de Evaluadores de Nuevo León, la arquitecta Edith San Juana Domínguez Sánchez y la encargada del área fiscal de desarrollos inmobiliarios AMPI, la contadora María de Lourdes Hernández Rivas, y nos acompaña también el director administrativo de la empresa consultora Outsourcing Vega y Asociados SC, el contador José Inés Vega Villarreal. Gracias a todos por su presencia. Compañeros de las diferentes asociaciones, colegios y miembros de los organismos intermedios locales, empresarios inmobiliarios y financieros, reporteros de los medios de comunicación, damas y caballeros, muy buenas tardes. Venimos ante ustedes a plantear la postura de un grupo de asociaciones, colegios y empresarios del medio inmobiliario sobre la iniciativa de reforma hacendaria presentada por el presidente Peña Nieto ante la Cámara de Diputados este mes de septiembre para su análisis y eventual aprobación. Como iniciativa de reforma hacendaria contiene un importante número de temas. Hoy me enfoco en lo referente al sector inmobiliario. Para ello planteo la revisión de 3 puntos, a saber, antecedentes, la propuesta de reforma y nuestra posición como sector. Antecedentes, ¿qué dice la ley? En su artículo 4, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. ¿Qué dice el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2019? Le doy lectura a algunos de los párrafos relevantes. En su diagnóstico, el Plan Nacional de Desarrollo dice: la presente administración es consciente de su responsabilidad de proveer un sólido Estado de Derecho, seguridad física, económica y jurídica a sus habitantes, así como los bienes y servicios públicos con los más altos estándares de calidad y precios que la sociedad demanda. Respetar y entender la delineación entre actividad privada y gobierno no significa eludir el papel fundamental que el Estado debe desempeñar en crear las condiciones propicias para que florezcan la creatividad y la innovación en la economía y se fortalezcan las libertades y los derechos de los mexicanos. El 46.2% de la población vive en condiciones de pobreza y el 10.4% vive en condiciones de pobreza extrema. Los indicadores tampoco nos permiten ser complacientes con respecto a la desigualdad del ingreso, la violación de los derechos humanos, la discriminación y el limitado acceso a servicios de salud y a una vivienda digna. Y dice también el Plan Nacional en materia inmobiliaria: actualmente existen en México 2.8 millones de viviendas que necesitan ser reemplazadas y 11.8 millones que requieren algún tipo de mejoramiento o ampliación. Asimismo, para atender el crecimiento de la población,
se estima que en los próximos 20 años se demandarán 10.8 millones de soluciones de vivienda debido a la creación de nuevos hogares. Por su parte, el 23% de las viviendas habitadas se clasifican como no propias, rentadas, prestadas o en otra situación. En México, la mayor parte del mercado de renta es informal y no existe un sistema formal de propietarios, administradores de la propiedad ni compañías dedicadas a invertir en la construcción y administración de vivienda para renta. En sus estrategias, el Plan Nacional de Desarrollo dice, en las estrategias y líneas de acción, reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva. Líneas de acción de esta estrategia: desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las familias, fortalecer el mercado secundario de vivienda, incentivando el mercado de renta, que eleve la plusvalía de viviendas desocupadas y contribuya a una oferta más diversa y flexible. Incentivar la oferta y demanda de vivienda en renta adecuada a las necesidades personales y familiares. Fortalecer el papel de la banca privada, la banca de desarrollo, las instituciones públicas hipotecarias, microfinancieras y ejecutores sociales de vivienda en el otorgamiento de financiamiento para construir, adquirir y mejorar la vivienda. Desarrollar los instrumentos administrativos y contributivos que permitan preservar la calidad de la vivienda y su entorno, así como la plusvalía habitacional de los desarrollos que se financien. Fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones económica, ecológica y social, procurando en particular la adecuada ubicación de los desarrollos habitacionales. La propuesta de reforma hacendaria, ¿qué dice la propuesta de reforma hacendaria o la iniciativa de propuesta de reforma hacendaria? Se propone entre el vigor a partir del 1 de enero del 2014. En la ley del IVA propone se aplique el IVA del 16% en el arrendamiento de casa-habitación. Se aplique el IVA del 16% en la compra-venta de casa-habitación. Se aplique el IVA del 16% en los intereses generados en un préstamo hipotecario. Se aplique el IVA del 16% en las comisiones generadas en la obtención de un crédito hipotecario. Y en la ley del ICR, como impacto directo sobre los desarrolladores de vivienda, se propone eliminar los siguientes estímulos fiscales: la deducción de costos estimados para realización de desarrollos inmobiliarios, la deducción inmediata de terrenos. Para personas morales, la oportunidad de considerar como ingreso obtenido solo la parte del precio cobrado en el ejercicio. Y al vender un inmueble se reduce el límite del valor de la casa para ser deducible de 7.4 a 1.2 millones de pesos. Nuestra posición como sector ante la iniciativa de reforma es esta: analizando las propuestas de la reforma hacendaria con mayor impacto directo en el sector inmobiliario, es evidente que esta propuesta incumple con las líneas de acción plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo. No están orientadas a desarrollar y promover la vivienda, no fortalecen el mercado, no apoyan a elevar plusvalía, no incentivan oferta y demanda de vivienda en renta, no fortalecen a la banca en el otorgamiento para construir, adquirir y mejorar vivienda, no desarrollan instrumentos contributivos para preservar la calidad de la vivienda. En resumen, debilitan y frenan más que apoyar a alcanzar el objetivo de toda familia para disfrutar de una vivienda digna, plasmada como un derecho en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Estamos seguros que el efecto de esta reforma, como está planeada, será frenar la construcción de vivienda nueva, reducir el número total de operaciones inmobiliarias, de tal manera que al aplicarla
Se verá disminuida la recaudación global y será contraproducente para la economía nacional. Hacemos un llamado urgente al Ejecutivo Federal a ser sensibles a nuestras demandas, que no son nuevas ni desconocidas. Fueron recabadas en los foros y mesas de trabajo y plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo, y ahí están, según lo comenté anteriormente. En nombre de los millones de familias que serán afectados en su anhelo y su derecho de hacerse de una vivienda digna, de los millones de mexicanos que en forma de cascada se verán arrastrados con una caída en la industria de la construcción, que ha sido y será motor de nuestra economía, exigimos a nuestros representantes ante el Congreso llevar nuestra voz. Esta propuesta de reforma debe ser corregida y enriquecida. Si hablamos de los satisfactores básicos, a la par de la canasta básica está la casa habitación. Mantengamos la exención del IVA en la compra, venta y arrendamiento. Mantengamos la exención del IVA en intereses y comisiones sobre préstamos hipotecarios. Incentivemos la inversión en el desarrollo inmobiliario. Los estímulos en deducciones a través de la ley del ICR son la herramienta natural para tener en condiciones esas casi 15 millones de viviendas que hoy se necesitan, y las 11.5 millones que demandarán los nuevos hogares en los próximos años. Que se haga realidad de una vez por todas la ampliación de la base de contribuyentes por la vía del incentivo más que de la sanción, y que se definan los mecanismos necesarios para que nuestros impuestos se ejerzan a través del presupuesto aprobado, con responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Desde que se le recaben al causante hasta que los vive en el puente que sí resiste, o sea, con calidad, la escuela que sí está en condiciones, el maestro que sí asiste a la clase de sus hijos, el medio ambiente que sí perdura y la casa que sí es de él, del contribuyente. Todo esto en un ambiente de seguridad personal y patrimonial. Los que hoy estamos presentes somos organizaciones de profesionales con experiencia en el medio. Nuestro posicionamiento está basado en el trabajo diario, el compromiso con nuestros clientes, nuestras familias y con nuestra comunidad. Este es un momento de decisión. A cada uno de nosotros como asociados, como participantes del sector, a los compañeros de los medios de comunicación, a todos como ciudadanos nos corresponde la tarea de difundir este mensaje y lograr que nuestros diputados y senadores en el Congreso de la Unión pasen una reforma hacendaria justa. Por mi parte es todo, muchas gracias, queda abierta la mesa para cualquier comentario o respuesta que requieran ustedes. Si alguien de nuestra mesa quiere agregar algo, con todo gusto. Muchas gracias. Me gustaría mucho conocer, ahorita habló de que es un impacto pues muy grande para el sector inmobiliario, pero me gustaría mucho conocer la opinión de los representantes de ustedes como AMPI, de la Cámara de Propietarios, del Colegio de Evaluadores, del Colegio de Arquitectos. Me gustaría mucho conocer cuál es el impacto para el sector que ustedes representan, sobre todo aquí en Nuevo León. Si nos pueden dar datos duros, por favor. Pues sí, básicamente lo más importante ya lo comentó Héctor. Nosotros creemos que estábamos esperando que fuera una propuesta de reforma que fuera mucho más incluyente, que ampliara la base de contribuyentes, y pues lo que vimos fue una propuesta que pues básicamente es meterle más impuestos a los mismos.
¿verdad?, que no estamos de acuerdo. Yo creo que sería algo muy malo para nuestra clase media el que llegaran a pasar estas propuestas, ya que la gente no aumenta su capacidad de ingreso, sino que la gente que renta pues tendría que rentar una propiedad más chica porque su ingreso pues es menor. La gente que va a comprar pues tiene que comprar una propiedad más chica que la que pensaban comprar. La exención de la deductibilidad a la venta de las casas que están proponiendo, pues eso merma el patrimonio de las familias. La mayor parte de los mexicanos, el patrimonio más grande que tenemos es nuestra casa, y cuando la vendemos pues no es por gusto, es ya sea porque pensamos irnos a vivir en una casa más pequeña, o porque nos fue muy bien y queremos vivir en una casa más grande, o porque pasamos a mejor vida y se la estamos heredando a nuestros hijos, o simplemente porque tenemos una necesidad económica muy fuerte y necesitamos venderla para subsanarla. Y al bajar las deductibilidad de 7.4 millones de pesos a 1 y fracción, pues eso afecta mucho en el mercado de venta de casas usadas, y afecta mucho el patrimonio de las familias. Pues por mi parte eso es lo más importante. En representación del Colegio de Arquitectos, del arquitecto César Rodarte, hemos analizado pues esta propuesta y en qué puntos consideramos nosotros que pueda afectar no solo a los arquitectos o a los ingenieros o a los inversionistas, sino a la sociedad en general. Nosotros vemos que una propiedad que va a ser gravada con un 16% de rompe y rasga, va de alguna manera a elevar el costo de la construcción. Además de eso, se va a agravar los intereses. Normalmente pues estos créditos andan alrededor de 20 años, y en 20 años se duplica o pasa el doble el valor del crédito. Entonces ahí va a ser afectado los intereses con otro 16%. ¿Qué quiere decir? Que de golpe y porrazo va un 32% para arriba. ¿Qué va a suceder? Lo que ya han dicho algunos constructores: vamos a hacer las casas más chicas, les vamos a quitar calidad. Ya es muy difícil hacerlas más chicas. Yo recuerdo cuando se empezó a hablar de interés social allá por los 50, 60, los lotes eran aproximadamente de 250 metros cuadrados y los metros cuadrados de construcción eran alrededor de 70. Ahora lo que le llaman pie de casa son lotes de 6 por 15 y son casas que andan alrededor de 30 y tantos, 35, 36 metros de construcción. Si a eso le quitamos ese 32% más el gasto administrativo que en cualquier empresa, que en cualquier negocio, por pequeño o grande que sea, tiene, eso va a afectar el costo aproximadamente en un 40%. Ese 40% va a reducir el 40% a la construcción. Si son de 35 metros, quítenle el 40% a la construcción. Son aproximadamente 15 metros. Van a quedar casas de... Antes eran pies de casas, ahora van a ser, como decía un maestro mío, y me lo decía allá por los 50, vamos a terminar este país algún día con hacer casas para el pie, ya no pie de casa. Y creo que el momento está llegando, es un momento muy difícil. Todos
todos esos metros de construcción que se van a quitar a cada casa en el país, estoy hablando de casas de interés social, no casas tan grandes como hablaba el presidente de la Cámara de Propietarios de billones, estamos hablando de la casa que más se necesita en el país, la casa para la gente que menos tiene. Pues ya no van a poder vivir en esas casas. Socialmente va a haber mucha enfermedad social, más de la que hay ahorita. La gente no va a poder vivir en casas de 20 metros. Eso es lo que socialmente puede afectar más al país y a los profesionales, a las gentes que de alguna manera trabajamos para el gremio de la construcción de vivienda. Va a haber muchos arquitectos sin chamba, muchos ingenieros sin chamba, las pocas constructoras que quedan de vivienda de interés social vivas van a quebrar, aquí lo dice un periódico el día de hoy, un periódico nacional, las pocas van a quebrar, y esto puede tornarse en muy poquitos años, en muy poquito tiempo, en otro Fobaproa que sería muy grave para nuestro país, independientemente de que no llegamos a la clase trabajadora. La clase trabajadora también va a sufrir una reducción, pues también del 40%, digo en números redondos, desconozco, no tengo los números de cuántos obreros trabajan en la Cámara, en el área de la construcción en el país, pero pues se puede conseguir los datos y reduzcan el 40%, porque ese 40% también va a afectar a la industria del cemento, a la industria de la varilla, a la industria del vidrio, a la industria de la carpintería, a la industria de la pintura. O sea, yo espero que esto si se acepta, traerá un problema nacional muy serio. ¿En cuánto tiempo podría afectar el empleo más o menos? Hablamos, si se aprueba a inicio del siguiente año. Yo creo que ese resultado es inmediato. Ahorita ya se está dando, ya que todas las empresas ya lo están declarando, ¿verdad? Entonces, ahorita todo el mundo está suspendiendo sus proyectos, está esperando a ver qué determinan nuestros ilustres diputados. Buenas tardes, disculpe, y entonces, ¿cómo se puede entender esta lógica de que al inicio del sexenio del presidente Peña Nieto anuncia inversiones millonarias en infraestructura, carreteras, en vivienda de interés social, y al mismo tiempo entra esta reforma? O sea, ¿qué lógica podría tener? Pues yo, la respuesta más simple que tengo es que es ilógica totalmente. Buenas tardes, Ricardo Cantú, Federación de Colegios de Evaluadores. Nosotros vemos dos escenarios. Uno es el que ya mencionó Héctor César, que es que en las viviendas, que yo vaya a comprar una vivienda o una construcción va a tener que ser menor, más pequeña, por los sobrecostos. Sin embargo, vemos otro escenario que yo inclusive lo veo como más probable, que es que el valor de las construcciones y de las viviendas siga siendo el mismo, IVA incluido. Por lo tanto, el que la llega a sufrir no es el que va a comprar, sino es el que está vendiendo. Automáticamente el patrimonio de todos nosotros se disminuye en ese IVA. Si vemos el ejemplo de los automóviles, si tú vas y le compras un automóvil a un particular, un carro usado, te dicen el carro vale 150,000 pesos. Si tú vas a una agencia a comprarle ese mismo carro usado, vale igual 150,000 pesos, pero te tiene que desglosar el IVA. Por lo tanto, la agencia recuperó 150,000 pesos menos el IVA. Entonces, si mi casa, que al día de hoy vale 500,000 pesos, mañana me dicen que está grabada con el IVA, y el mercado, el valor de mercado de las casas no los pone el constructor, no los pone el evaluador, lo ponen los compradores en base a su capacidad de compra. Por lo tanto, la capacidad de compra va a ser la misma,
voy a comprar el mismo, te voy a ofrecer los mismos 500,000 pesos por tu casa, por lo tanto yo recupero el IVA menos sobre lo que vendí. Entonces el patrimonio de todos nosotros automáticamente se disminuye. Ya. Adicionalmente a que eso desacelera la compraventa de inmuebles y por lo tanto el mercado se detiene y entonces ahora ya no vale 500,000, vale 450,000 porque hay menos mercado de compradores y 450,000 menos el IVA, pues entonces ya mi casa ya vale a lo mejor no el 16% menos, sino un 20x% menos de valor en base a ese IVA, porque el valor de mercado, muchos quisiéramos decir, oye, ¿sabes qué? Me costó tanto y eso en eso lo voy a vender. Sin embargo, el que manda es el comprador, el mercado de compradores, en base a su capacidad de compra. Por lo tanto, aparte de la afectación que tiene el comprador, hay una afectación directa, de una devaluación directa al valor de los inmuebles de los propietarios, ¿no? Y eso no se está viendo mucho, pero automáticamente mi propiedad vale menos. Porque antes era directo a mi patrimonio, ahora es IVA incluido. Cuando yo la compré sin IVA y automáticamente me le pusieron ahí un IVA que cuando la venda voy a tener que transferir ese IVA. Aparte, si le agregamos menos deducciones de impuestos, que ahorita son 7 millones y creo que baja a 1 millón y 1.2, pues ya no digamos, entonces mi patrimonio se vio afectado en, no sé, un 30, un 35%, ¿no? Para el sector de evaluadores que usted representa, también va a significar una disminución en el empleo. ¿Y cuántos socios usted representa, el gremio que usted representa? En la Federación, evaluadores en la República debemos de haber alrededor de unos 5,000 evaluadores. ¿Va a haber disminución de empleo? Pues sí, porque si se disminuye el mercado de compraventa, baja, hay menos operaciones, por lo tanto hay menos evaluadores, pues por lo tanto va a haber menos trabajo para todos y va a haber quien no tenga suficiente trabajo para sostenerse como evaluador, por lo tanto tendrá que emigrar a otra actividad. No tengo un estudio de cuánto pudiera ser, sin embargo sí afecta, pero más que afectar el trabajo de los evaluadores, afecta el patrimonio de todos, que ese es el meollo realmente importante de esto. ¿Cuántos evaluadores hay en Nuevo León? En Nuevo León debe de haber alrededor de entre 250 y 300 evaluadores aproximadamente en Nuevo León. La mayoría de ellos, yo supongo que la mayoría con alrededor de 200, arribita de 200, con cédula profesional, o sea, habiendo estudiado un posgrado de evaluación en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Nuevo León, la mayoría de ellos, algunos otros en universidades de Zacatecas o de Coahuila que han habido programas, y algunos otros evaluadores que no tengan ese posgrado pero que igualmente se dediquen a evaluación, y otro número que no tengo cuantificado de evaluadores que son los corredores públicos que también hacen avalúos. Sin embargo, esos no los tenemos cuantificados. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes mencionaron, el desarrollo de vivienda de interés social sería el que más se va a impactar, o qué tipo de vivienda sería la que más se afectará. La realidad es que todos estamos hablando de lo que oímos porque no está claro el cómo viene. Inclusive tengo entendido que hoy en la mañana se anunció, o en estos días se anunció, que a la vivienda de interés social no se le va a afectar el IVA a la vivienda social. Entonces probablemente esa no esté tan afectada, pero la vivienda por ejemplo, si hablamos de los Cofinavit, por ejemplo, que una parte es Infonavit y otra parte es bancos, pues esa se va a afectar al menos en la parte del banco. La vivienda de 500, no sé, entre 500 o 700 mil pesos hacia arriba, automáticamente se ve afectada. Y se ve afectada también al momento que no tengo capacidad de compra, la vivienda baja su valor. Entonces, si yo tenía una casa que valía, como le decía ahorita, 500,000, ahora va a valer 450, y si a eso aparte le tengo que quitar el IVA, pues de un plumazo perdimos 100,000 pesos. Y también quiero preguntarle si este posicionamiento lo van a hacer valer ante los diputados federales, o qué tipo de cabildeo estarían realizando. Lo mismo que se está haciendo aquí en Monterrey se está haciendo en diferentes ciudades, en compañía con diferentes cámaras y colegios, y con legisladores locales y federales en los diferentes estados.
Voy a pasar ahorita el micrófono a nuestros compañeros que nos están asesorando en AMPI también, pero como dice Ricardo, nosotros ya lo vemos en AMPI, en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, en el día a día. El valor de un inmueble no se ajusta por decreto, ni simplemente vemos que algunos están posponiendo la compra o la venta mientras ven qué pasa. Algunos también dice, oye, yo prefiero hacer alguna operación ahorita, pero no todos. El mercado, como el río está revuelto, está más desacelerado de lo que ya estaba en todo el año, en este año y el año pasado. La inseguridad nos pegó fuertísimo, la recesión a nivel mundial nos pegó también, entonces apenas estábamos sacando la nariz para respirar y viene esto. Y hay gente que sí está deteniendo la operación mejor para compra o venta porque no saben qué va a pasar. No toda, hay de todo. ¿En qué porcentaje ha caído? No tengo una estadística, pero sí creo que si por alguna razón esto se da, yo creo que mínimo nos afectará en un 30-40% que el mercado inmobiliario siga a la baja. El mercado ahorita para nosotros es de compradores y con esto pues va a seguir igual y las casas a lo mejor ya no habrá quien le tire o quien le llegue al precio, ¿no? Entonces todo esto es un efecto cascada. El sector nuestro, el sector de construcción afecta 22 o más sectores de todos. Oye, yo no me dedico a esto, pero tenemos hijos, tenemos esposos que consumen, pues van a dejar de consumir. Y esto arrastra a mucha gente. Quiero pasar el micrófono para de un punto de vista que en el manejo de los desarrollos inmobiliarios. Otro factor muy importante también es el efecto del impuesto sobre la renta para los desarrolladores inmobiliarios. Al eliminar los estímulos fiscales que se tenía para efectuar la deducción inmediata en la compra de terrenos. Este estímulo permitía a los desarrolladores seguir incentivando nuevos proyectos. Y no nada más estamos hablando de vivienda, estamos hablando de desarrollos inmobiliarios como tales, como construcciones de locales comerciales, centros comerciales, vivienda, naves industriales. Actualmente existe ese estímulo en el que se le otorga a los desarrolladores inmobiliarios para que sigan invirtiendo, para que los recursos no se los lleven de la compañía y los sigan invirtiendo en México. Yo creo que esto va a frenar de una manera importante también podría desacelerar la mano de obra, porque también hay que ver que de aquí hay pues muchos empleos, ¿no? Entonces desincentiva directamente también toda la economía que se genera a través del sector inmobiliario, que directamente va a influir también en el costo de la vivienda y de la renta de la vivienda. Otro efecto muy importante también es eliminación también de estímulos que se tenían para poder manejar ventas a plazos, que se podría manejar este esquema de venta con el público en general, con la gente al comprar su vivienda, se podría permitir que se fuera pagando en plazos, y también pues para las desarrolladores inmobiliarios o bien para las empresas en general, pues podían estar reconociendo esos ingresos al momento en que los cobraban, a la par que las personas estaban haciendo sus pagos, había una asimetría fiscal. Este es otro efecto que se está eliminando con la reforma. Y otro punto no menos importante también es que se permitía en desarrollos muy importantes, en los que son de largo proceso de fabricación, dígase una planta industrial o dígase, pues, qué sé yo, podría ser también para desarrollo de viviendas o de carreteras. O sea, había un estímulo de poder deducir los costos que todavía no se incurrían, que es la deducción de costos estimados. Todo esto es otro de los estímulos que están eliminando con la reforma fiscal. Esto provocaría que las empresas tendrían que estar pagando un impuesto
sobre los ingresos cobrados. Para todo este tipo de proyectos que son de largo proceso de fabricación, en los que se manejan importantes anticipos para llevar a cabo estos desarrollos, pues también sería de manera impactante los efectos, y no es muy clara la legislación que van a hacer al respecto con esas deducciones que aún no se erogan. Entonces, ¿esto afectaría a las asociaciones público-privadas? Afectaría a todo el sector, sí, público-privado, porque estás hablando de que es en cuestión de desarrollos de largo proceso de fabricación, sí, para todo este sector. Disculpe, ¿cuál es, para tener una idea de lo que representa este mercado aquí en Nuevo León, más o menos, cuál es el valor del mercado inmobiliario aquí en Nuevo León, ya sea en a lo mejor número de compraventa de casas al año aquí en el estado, y nada más precisar si la reducción en ventas aquí en Nuevo León también sería en un 30-35%? Pues, permítame. El dato preciso, pero me llegó un estudio de un banco internacional que decía que se iba a retraer la venta de casas nuevas en un 28%. Es el único dato con el que cuento. Pero yo quería comentar algo acerca de algo que no estamos contemplando aquí y que es un factor que muy probablemente se vaya a dar de pasar estas leyes, que es la simulación. Anteriormente es algo que prácticamente había desaparecido ya del ámbito inmobiliario, pero yo les quiero recordar lo que sucedía antes de 1994, que se bajó la ley del impuesto sobre adquisición de inmuebles, que antes, si se acuerdan ustedes, era el 10%, que era un gravamen para el comprador, y ahorita que va a haber doble tributación, porque el comprador va a tener que pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles y va a tener que pagar el IVA de la construcción, y pues muy probablemente vamos a volver a caer en las simulaciones. ¿Qué son las simulaciones? Pues es decir, que te costó menos la propiedad y escriturar a un valor diferente de la propiedad. Eso se daba mucho, los que están aquí sentados no me dejarán mentir, que era algo muy frecuente que prácticamente desapareció. Y pues con este tipo de cosas pues se fomenta a que se vuelva a dar esa simulación, ¿no? Si quieres ampliar tus comentarios y la visión al respecto, doctor. Sí. Buenas tardes a todos ustedes. He escuchado los comentarios de los compañeros y realmente todos tienen razón en cada uno de sus puntos de vista. Definitivamente la reforma es una reforma que viene en calidad recaudatoria, es decir, no hay en un momento dado un estudio sensible, un estudio enfocado, un estudio focalizado, sobre todo con esta industria tan impactante. Es decir, la industria de la construcción y la industria de los inmuebles es procíclica. ¿Qué significa eso? Significa de que en la época de bonanza lo primero que refleja precisamente el progreso y bienestar es la construcción, pero en época de crisis como en esta que estamos viviendo, que no es crisis realmente, lo primero que se afecta son precisamente las industrias de la construcción y la inmobiliaria. Ahora bien, hay que entender que es una época difícil a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay una crisis económica derivada de otras causas externas que no son propiamente locales o domésticas. Eso involucra necesariamente que por más aislados que estemos del universo económico, nos va a impactar. Lo que ocurre aquí es que nos tocó como la doble tormenta, es decir, la crisis mundial y el cambio de sexenio. ¿Qué significa esto? Significa de que el nuevo sexenio pues no trae en un momento dado bases sólidas de cómo estaba manejándose la economía, y lo que hacen es nada más darle continuidad. Y obviamente la recaudación es una de las bases primordiales para tener recursos suficientes y mantener el aparato gubernamental en activo.
Y las formas más sencillas de obtener ingresos, pues es grabar cosas que en un momento dado estaban exentas o no estaban consideradas dentro del paquete económico, que es lo que ha ocurrido en este momento. Sin embargo, en la época de discusión que está ahorita de esa reforma, pues va a haber ajustes necesariamente a favor o en contra. No sabemos, puesto que está apenas en la mesa de discusión, en la mesa de diálogo, pero lo que sí estamos seguros y estamos completamente pues, al tanto es que va a ser un impacto negativo, definitivamente. Por más cosas que lleguen a quitar, va a impactar a la industria de la construcción y a la industria de la inmobiliaria. ¿Qué hay que hacer? Ante toda crisis, ante toda recesión, ante toda desaceleración económica, hay soluciones, es decir, hay recetas de cocina económicas. Se me hace que hay que analizar un poquito, no vayamos a estar excediéndonos en la dosis de medicina, porque eso nos puede traer consecuencias todavía más graves. El hecho simple que ayer el secretario de Economía reconozca que hay una desaceleración, hay soluciones económicas para eso. Otra cosa es recesión, hay medidas para recesión. Otra cosa es crisis, hay soluciones para crisis. Entonces debemos ser muy sensibles. ¿Por qué? Porque no son números los que estamos manejando, son empleos, son fuentes de trabajo, son familias completas, son proyectos de vida, son proyectos hasta de familias que en un momento dado pueden o no verse frustrados. Aquí lo que le pedimos únicamente a las autoridades es que sean más sensibles en la forma de implementar este tipo de reformas. Por mi parte es lo que yo puedo aportar. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? Pues les agradecemos su presencia y a todos ustedes, nuestros compañeros de la mesa también, a ustedes, medios de comunicación muy amables, y contamos con ustedes siempre. Gracias. Sí, si hay alguna pregunta todavía.